Cuando pensamos en la vida cristiana, una de las verdades más hermosas es que Dios nunca deja a sus hijos sin provisión. No siempre se trata de tener abundancia visible, sino de confiar en que su presencia y fidelidad son suficientes para sostenernos en cada temporada. A lo largo de la palabra encontramos promesas claras, desde el Dios que provee en el monte de la obediencia, hasta aquel que multiplica lo poco cuando lo ponemos en sus manos. Este mensaje es una invitación a descansar, a soltar la ansiedad y a confiar en que lo que hoy parece pequeño en las manos del Señor se convertirá en más de lo que imaginas. Por eso, mientras escuchas este video, te invito a dejar en los comentarios una frase de fe como Dios me sostiene cada día. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta, porque juntos podemos seguir compartiendo la esperanza que viene de la palabra de Dios. Número 1. Él suple lo que falta, vive según sus riquezas, no según tus números. Cuando pensamos en la escasez, lo primero que suele venir a la mente es la falta. Números que no alcanzan, cuentas que preocupan, puertas que parecen cerradas. Pero la fe nos invita a mirar más alto, a no quedarnos atrapados en lo que vemos, sino a fijar la mirada en aquel que es fuente de provisión. No se trata de ignorar la realidad, sino de reconocer que hay una realidad superior, la fidelidad de Dios. Cuando confías en Él, entiendes que tus limitaciones no son el punto final, porque su provisión no depende de tu saldo, sino de su gloria y su poder. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:19, nos recuerda que la provisión de Dios no se mide por nuestros méritos ni por nuestros esfuerzos humanos. La expresión «mi Dios» resalta que la fuente no está en lo que logras acumular o en lo que tu salario permite, sino en un Padre que conoce tus necesidades antes de que tú mismo las digas. Esta verdad cambia la perspectiva. No eres tú sosteniéndolo todo con tus fuerzas, es Dios quien sostiene tu vida en medio de la falta. La promesa va más allá de lo material, habla de provisión integral, paz en medio de la angustia, dirección cuando no sabes qué decisión tomar y sustento cuando no ves de dónde vendrá. Dios tiene maneras ordinarias y extraordinarias de proveer. A veces lo hace a través del trabajo, de personas que pone en tu camino o de recursos que inesperadamente aparecen. Otras veces lo hace con milagros que desbordan toda lógica. La Biblia muestra este principio en el maná que descendía cada mañana en el desierto, Éxodo 16. No era un almacén lleno por adelantado, era provisión diaria para que Israel aprendiera a depender de él en cada jornada. Confiar en esa provisión requiere un cambio de actitud. No puedes esperar vivir con gratitud solo cuando todo esté resuelto. El corazón agradecido se expresa antes de ver el milagro. Ese agradecimiento prepara el terreno para reconocer la mano de Dios en cada detalle. Además, la fe no excluye la mayordomía. Parte de confiar en Dios es poner orden en lo que tienes, aprender a administrar con sabiduría lo que ya ha sido puesto en tus manos. Y por supuesto, la oración específica abre el corazón a descansar en lo que Él hará, en lugar de cargarte con preocupaciones que no suman nada. Pero hay errores que debemos evitar. Uno de ellos es depositar la confianza en cifras que cambian. Hoy pueden parecer suficientes y mañana desaparecer. Si tu fe se apoya en eso, siempre estarás en una montaña rusa de ansiedad. Otro error es confundir fe con pasividad. Esperar en Dios no significa quedarte de brazos cruzados, sino caminar en obediencia mientras Él abre los caminos. La pasividad disfrazada de espiritualidad solo lleva a la frustración. La fe verdadera se traduce en acción confiada. Por eso es tan poderoso declarar en voz alta lo que creemos. Mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo. Esa confesión no es una fórmula mágica, es un recordatorio a tu mente y a tu espíritu de dónde está la fuente real de provisión.
Y cuando oras, puedes decir: Padre, creo que tú eres mi fuente, recibo paz, dirección y provisión. Amén. Estas palabras no solo expresan un deseo, son un acto de confianza que abre espacio para que Dios actúe. Al final, confiar en la provisión sobrenatural no significa ignorar las dificultades, sino aprender a mirar más allá de ellas. Si Él es capaz de suplir lo que falta, también es capaz de ordenar tu vida entera cuando lo pones en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esa es la clave para vivir en paz en medio de la escasez. No obsesionarte con los números, sino caminar confiado en el proveedor que nunca falla. Número 2. Primero Dios, luego todo lo demás. La llave de las añadiduras. ¿Cuántas veces el corazón se inquieta por las cosas de cada día? La renta, los alimentos, el futuro, todo parece reclamar prioridad. Pero Jesús enseñó que la manera de romper con la ansiedad no es acumular más, sino cambiar el orden del corazón. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar natural. La promesa de añadiduras no es un premio por religiosidad, sino la consecuencia de una vida alineada con el reino. No se trata de olvidar las necesidades, sino de recordar que ellas no son el centro. El centro es Dios, y cuando Él está en el trono, la ansiedad pierde poder. En Mateo 6:33 se nos enseña que primeramente no es un detalle gramatical, sino una prioridad real. No significa que buscamos el reino solo cuando sobra tiempo, sino que toda decisión y toda acción se filtra por esa pregunta: ¿estoy honrando a Dios con esto? Además, se nos recuerda que no es solo buscar al reino como concepto, sino también su justicia. Es decir, vivir de acuerdo con la manera de Dios en cada área: trabajo, relaciones, pensamientos y actitudes. Y cuando se dice que las cosas serán añadidas, la Escritura nos muestra que la provisión es un resultado natural, nunca el objetivo principal. Esto nos lleva a una enseñanza central. Cuando el orden espiritual está en su lugar, las demás decisiones se vuelven claras. Dios no está llamado a ser un último recurso cuando todo falla, sino el eje alrededor del cual gira la vida. Al ponerlo primero, la provisión fluye como consecuencia, no como obsesión. El desorden viene cuando pretendemos obtener las añadiduras sin pasar por el reino, o cuando pensamos que con ciertas prácticas externas es suficiente mientras la vida interior sigue desalineada. Un ejemplo poderoso se encuentra en la historia de la viuda de Sarepta en 1 de Reyes 17, versículo 13 y 16. El profeta Elías le pidió que primero le hiciera un pan a él, antes de asegurarse de que ella y su hijo comieran. Humanamente parecía injusto, pero la obediencia en priorizar la palabra de Dios abrió la puerta para que la harina y el aceite no se agotaran. Esa escena muestra el principio del reino. Cuando lo primero ocupa su lugar, lo demás llega en el tiempo y la forma correctos. Aplicar esta enseñanza requiere pasos prácticos. Uno de ellos es revisar la agenda y el presupuesto. Si alguien mirara en qué gastamos nuestro tiempo y recursos, se vería que el reino es primero. Otra acción es obedecer en lo concreto, reconciliarse con quien tenemos conflictos, ser íntegros en lo secreto, servir incluso cuando no hay aplausos. Es en esas áreas donde se prueba si realmente priorizamos a Dios o solo repetimos palabras bonitas. Claro, hay errores que debemos evitar. Uno es querer añadiduras sin reino, es decir, buscar los beneficios de Dios sin rendir la vida a su señorío. Otro error es una espiritualidad sin coherencia ética, donde se ora y se asiste a reuniones, pero se negocia con mentira, se guarda rencor o se vive en doble moral.
Esa desconexión impide que la promesa se cumpla, porque la promesa no se activa con fórmulas, sino con prioridades reales. Por eso es tan importante hacer una declaración de fe con convicción. Busco primero tu reino, lo demás será añadido en tu tiempo. No es solo una frase, es un compromiso diario que nos recuerda dónde está nuestra mirada. Y al orar podemos decir: Señor, reordena mis prioridades, que tu reino sea primero. Amén. Esa oración es un acto de humildad que abre espacio para que Dios organice nuestra vida desde adentro hacia afuera. Cuando el reino es primero, también se revela una faceta hermosa de Dios. Jehová Jireh, el proveedor. Él no llega tarde ni temprano, llega en el tiempo perfecto. Y ese tiempo no depende de la ansiedad del corazón, sino de la fidelidad de su palabra. Priorizar a Dios no es perder lo demás, es asegurarlo en el orden correcto, porque cuando Él es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar y la vida se llena de paz, confianza y propósito verdadero. Número 3. Jehová Jireh. Cuando parece tarde, Él ya preparó la salida. A veces la fe nos lleva a caminar sin ver todavía la respuesta, como si estuviéramos subiendo un monte sin saber qué habrá en la cima. Ese fue el camino de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Lo único que tenía era la certeza de que Dios no improvisa, de que el Señor ya tenía preparada una salida, aunque sus ojos aún no lo vieran. Obedecer sin tener todas las piezas claras es una de las pruebas más grandes de la fe, pero también es el terreno donde Dios revela su fidelidad. En Génesis 22:14 encontramos una de las declaraciones más profundas de confianza. Jehová proveerá. Ese nombre no nació en un banquete, sino en el momento más tenso y doloroso de la vida de Abraham. La fe lo llevó a nombrar aquel lugar no por lo que veía en ese instante, sino por lo que sabía que Dios haría. Llamó al monte con la certeza de que la provisión llegaría en el tiempo preciso. Y así fue. En el momento exacto apareció el carnero atrapado en los matorrales. La provisión no llegó antes ni después. Llegó justo cuando era necesario. Aquí aprendemos que el propósito de Dios siempre está por encima de nuestra comodidad. La espera no significa abandono, significa formación. Dios usó ese proceso para moldear a Abraham, para llevar su fe a un nivel donde pudiera confiar sin condiciones. La provisión no era el objetivo, era la consecuencia de una obediencia radical. Cada paso que Abraham dio en el monte lo acercaba no solo al altar, sino también a la revelación de que Dios es suficiente en todo. Cuando miramos esta historia, entendemos que la provisión divina corona siempre el altar de la obediencia. Abraham estuvo dispuesto a entregar lo más valioso y allí descubrió que Dios nunca se queda con nada sin dar algo mayor. El carnero provisto en Moria no fue solo un escape de última hora, fue una señal profética de cómo Dios mismo proveería en el futuro el Cordero perfecto para la salvación. Cada detalle apuntaba a una verdad eterna. En el monte del Señor siempre hay provisión. Nuestra actitud frente al tiempo de Dios también debe reflejar esa confianza. La obediencia paso a paso es la clave. No hace falta tener el mapa completo. Basta con dar el próximo paso confiando en que Dios revelará lo que sigue. Además, es importante aprender a declarar fe en medio de la subida. Mientras el monte se hace más empinado y el cansancio aumenta, nuestras palabras pueden recordarnos que lo que Dios prometió será cumplido. Decir "en el monte del Señor será provisto" es sembrar esperanza en medio del silencio. Los errores más comunes aparecen cuando intentamos forzar los tiempos. Queremos soluciones inmediatas y confundimos la espera con inacción. Pero cuando nos adelantamos, terminamos cargando consecuencias que nunca estuvieron en el plan de Dios. Otro error es interpretar el silencio como ausencia.
El hecho de que no veas movimiento no significa que Dios no esté trabajando. A menudo, el silencio es el espacio donde Él prepara lo que aún no puedes imaginar. Por eso, necesitamos recordar una verdad sencilla pero poderosa. La provisión llega en el tiempo perfecto, ni antes ni después. David lo confirmó cuando dijo que nunca vio justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Esa es la confirmación de que Dios es fiel a lo largo de la historia, no solo en momentos aislados. Él cuida de quienes caminan en obediencia y confían en su carácter. Hoy puedes hacer tuya la misma declaración que Abraham levantó en Moria. En el monte del Señor será provisto. No importa cuán alta parezca la subida, ni cuán pesado sea lo que llevas, la provisión ya está preparada en la cima. Y en oración podemos decir: Padre, sostén mi obediencia mientras subo el monte. Amén. Esa petición sincera abre nuestro corazón a descansar en que no estamos solos en el proceso. Así, cada vez que mires atrás en tu propia vida, descubrirás que hubo momentos en los que parecía que todo llegaba tarde, pero en realidad era el instante perfecto. Jehová Jireh no falla. Él ya tiene preparada la salida antes de que el problema aparezca, y cuando llegue ese día, entenderás que su tiempo es perfecto y que su provisión siempre viene acompañada de propósito. Número 4. Nunca solo. La fidelidad que sostiene generaciones. La vida tiene momentos en los que todo parece derrumbarse, puertas que se cierran, oraciones que parecen no tener respuesta, noches que se sienten interminables. Sin embargo, la fidelidad de Dios no se mide por la emoción del instante, sino por la constancia de toda una vida. El salmista, al mirar hacia atrás con los años, pudo afirmar con plena convicción que jamás había visto a un justo desamparado. Esa declaración no nace de un optimismo pasajero, sino de un testimonio acumulado. Con los años, con las pruebas y con las victorias, se demuestra que el Dios en quien confiamos sostiene en todas las temporadas. En el Salmo 37:25 aparece esa afirmación tan poderosa: el justo nunca queda olvidado ni abandonado. Y es clave entender que justo no significa perfecto. Justo es aquel que, a pesar de sus errores y limitaciones, ha decidido alinearse a la voluntad de Dios, caminar en integridad y depender de Él. Es alguien que reconoce su necesidad y no pretende vivir por sus propios recursos. La promesa no se reduce a la persona individual, sino que alcanza a sus hijos y a las generaciones que vienen después. El amor y la fidelidad de Dios se extienden más allá de la vida de uno. Marcan un legado. Esto nos enseña que las circunstancias pueden ser inestables, pero la fidelidad divina no cambia. Quizá hoy el panorama económico no luce favorable, quizá los recursos no abundan, pero la provisión de Dios se expresa en que nunca falta el pan de cada día. No se trata de lujos ni excesos, sino de lo necesario para caminar con confianza. Dios sabe sostenerte en lo cotidiano, en lo que parece insignificante, porque Él conoce tus necesidades incluso antes de que las pronuncies en oración. La historia de José en Génesis 39 al 41 es un ejemplo claro de cómo Dios no desampara en procesos largos. José fue vendido, calumniado, encarcelado y olvidado por los hombres, pero nunca por Dios. Durante años, nada parecía indicar que su vida tuviera sentido. Sin embargo, en cada paso, Dios estaba escribiendo una historia más grande. Cuando finalmente fue exaltado en Egipto, se pudo ver que toda la espera había sido preparación para sostener no solo a una nación, sino también a su propia familia en medio de la hambruna. Esa es la marca de la fidelidad divina. Aunque el camino parezca oscuro, Dios nunca deja al justo a la deriva. Frente a esta verdad, nuestras actitudes deben reflejar confianza. Perseverar en integridad es fundamental.
Cuando la presión aumenta, la tentación de tomar atajos se vuelve fuerte, pero cada decisión de obediencia es una semilla que dará fruto a su tiempo. Otra actitud práctica es recordar y hasta escribir las veces que Dios ya ha provisto, porque la memoria agradecida fortalece la fe para el presente. Volver atrás y repasar la fidelidad de Dios en otros momentos nos recuerda que si lo hizo antes, lo volverá a hacer. Por supuesto, hay errores comunes que debemos evitar. Uno de ellos es tomar decisiones desde el pánico. Cuando nos dejamos dominar por el miedo, elegimos lo primero que parece una salida rápida, aunque comprometa principios y nos aleje de la voluntad de Dios. Otro error es el cortoplacismo espiritual. Medir la fidelidad de Dios solo por lo que pasa en un día o en una semana. La perspectiva del reino es más amplia, abarca generaciones. Lo que Dios hace en tu vida hoy quizás sea la respuesta a una oración que empezó mucho antes de ti, y lo que siembras ahora puede ser la provisión que tus hijos experimenten mañana. Por eso, declarar en voz alta que Dios no me desampara, cuida de mí y de mi casa, es una manera de alinear el corazón con la promesa eterna. Esa confesión rompe con la ansiedad y abre paso a la confianza. Y al orar, podemos decir: Señor, fija mi corazón en tu fidelidad. Amén. Esa oración nos recuerda que la seguridad no depende de lo que vemos, sino de aquel que está detrás de todo. Si Dios nunca desampara al justo, podemos descansar en que ya conoce la necesidad antes de que se la presentemos. Él no reacciona tarde ni improvisa soluciones. Ya tiene preparado lo que necesitas para hoy y también lo que tu familia necesitará mañana. Vivir bajo esa certeza nos da paz, nos libera de la angustia y nos invita a caminar con la cabeza en alto, confiando en que su fidelidad es más fuerte que cualquier temporada difícil. Número 5. Antes de pedir, Él ya lo sabe. Ora sin ansiedad. Muchas veces nos acercamos a la oración pensando que necesitamos encontrar las palabras perfectas, como si el valor de nuestra petición dependiera de la forma en que la expresamos. Pero Jesús nos enseñó que no se trata de discursos elaborados, sino de confianza. La oración no es un examen de oratoria frente a Dios, es un encuentro entre Padre e Hijo. Y en ese encuentro, lo más importante no es la cantidad de palabras, sino la certeza de que somos escuchados y amados. En Mateo 6:8, Jesús recordó algo que cambia por completo la manera de orar. El Padre ya sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se lo pidas. Esta verdad no significa que la oración sea innecesaria, al contrario, le da un propósito más profundo. Oramos no para informarle a Dios, sino para alinearnos con Él, para reconocer su soberanía y para abrir el corazón al reposo de su voluntad. Esa conciencia nos libera de la ansiedad de pensar que todo depende de nuestra insistencia. El hecho de que Jesús use la palabra Padre en este contexto es fundamental. Habla de cercanía, de cuidado, de alguien que está comprometido con tu bienestar. No es un juez distante ni un desconocido al que intentas convencer. Es un Padre que ama y que conoce cada detalle de tu vida. Ese conocimiento previo de Dios se convierte en reposo presente para ti. Cuando recuerdas que Él ya sabe lo que necesitas, dejas de cargar el peso solo en tus hombros y empiezas a descansar en los suyos. La enseñanza es clara: la oración no es para mantener informado a Dios, sino para transformar a quien ora. Es en la oración donde se ordenan las prioridades, donde se fortalece la fe y donde se aprende a esperar. El aparente retraso en las respuestas muchas veces no es olvido, sino un espacio para formar carácter, para enseñar paciencia, para preparar el corazón antes de recibir. Lo que parece demora, en realidad es diseño. Un ejemplo hermoso lo vemos en la historia de Ana, en 1 Samuel 1. Ella llevaba años pidiendo un hijo, con un peso enorme sobre su corazón.
Cuando finalmente derramó su alma delante de Dios, algo cambió en ella. La Escritura dice que, después de orar, su semblante ya no era el mismo, aunque todavía no tenía al hijo en brazos. La paz llegó antes de ver la respuesta. Ese es el poder de una oración sincera. No solo abre la puerta al milagro, también trae descanso al corazón cansado. Las actitudes correctas en la oración son esenciales. Lo primero es orar con sinceridad, sin máscaras, sin tratar de impresionar. Dios no espera un discurso perfecto, espera un corazón honesto. Otra actitud clave es aprender a soltar el control después de orar. Muchas veces llevamos nuestras cargas delante de Dios, pero al levantarnos volvemos a cargarlas como si nada hubiera pasado. Confiar significa dejar el peso en sus manos y creer que Él se encargará. Por el contrario, hay errores que debemos evitar. Uno es la repetición ansiosa, como si al multiplicar palabras lográramos convencer a Dios. Jesús advirtió sobre eso. Otro error común es orar y luego volver a tomar la carga, como si la oración no hubiera tenido efecto. Esa práctica solo aumenta la frustración y apaga la fe. La verdadera oración descansa en el hecho de que Dios ya está obrando, aunque todavía no lo veamos. Por eso es tan poderoso declarar: mi Padre ya sabe, yo descanso en su cuidado. Esta confesión no solo es un recordatorio, también es una forma de anclar la fe. Y en oración podemos decir: Padre, confío en tu conocimiento y amor. Amén. Estas palabras sencillas pero sinceras reflejan lo que Jesús enseñó. No se trata de cantidad, sino de confianza. Cuando aprendemos a confiar en que Dios ya conoce nuestras necesidades, nuestra fe se enciende. Como lo recuerda Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa convicción se fortalece en la oración que descansa, no en la que se desespera. Y al vivir de esta manera, la oración deja de ser un ejercicio cargado de ansiedad y se convierte en un espacio de paz, donde recordamos que antes de abrir la boca, nuestro Padre ya preparó la respuesta. Número 6. Creer antes de ver, la llave que abre lo que no se ve. La fe es ese motor invisible que sostiene a un creyente aun cuando nada parece tener sentido. Es caminar con la certeza de que lo que esperamos se cumplirá, incluso antes de verlo con nuestros ojos. La vida cristiana no se basa en pruebas inmediatas, sino en la convicción de que Dios es fiel a lo que prometió. Y cuando hablamos de convicción, hablamos de una seguridad tan profunda que no depende de emociones pasajeras ni de circunstancias favorables. Es un ancla interna que se sostiene en la palabra de Dios y en su carácter inmutable. En Hebreos 11:1 se describe la fe como certeza y convicción. Es un lenguaje de seguridad, no de duda. No es esperar con incertidumbre, es vivir confiando en que Dios ya tiene el control. Pero también hay un detalle clave: la fe no se apoya en cualquier cosa, sino en el objeto correcto. Poner la fe en uno mismo o en un deseo humano es frágil. Poner la fe en Dios y en su palabra es construir sobre roca. Ahí está la diferencia entre ilusiones vacías y convicciones firmes que resisten las tormentas. El orden del reino siempre es creer primero y ver después. En el mundo natural exigimos pruebas antes de confiar, pero en el reino de Dios sucede lo contrario. Cuando eliges creer, se abre la puerta para ver lo que Él ya preparó. Esa fe no solo afecta la manera en que esperas, también transforma tu lenguaje y tus decisiones. Una persona de fe cambia su forma de hablar, porque sus palabras ya no giran en torno a la desesperanza, sino a la promesa. También cambia sus elecciones, porque empieza a caminar en dirección a lo que espera, aún sin ver resultados inmediatos. Un ejemplo contundente de este principio es Abraham. Romanos 4 nos recuerda que él creyó contra esperanza, es decir,
cuando no había razones lógicas para creer. Su cuerpo ya estaba envejecido, Sara no podía concebir, pero aún así se aferró a la promesa de Dios. Y esa fe fue suficiente para abrir el camino a lo imposible. No se trató de negar la realidad, sino de ponerla bajo la autoridad de la promesa divina. Eso es lo que hace la fe. No ignora las dificultades, pero las coloca bajo la luz de lo que Dios dijo. Cultivar esa fe requiere actitudes prácticas. Una de ellas es declarar diariamente las promesas de la Biblia. Tus palabras refuerzan lo que tu corazón cree. Otra actitud es dar pasos concretos de fe, pequeños o grandes, que estén en coherencia con lo que esperas. Puede ser preparar un currículum confiando en que Dios abrirá la puerta laboral, reconciliarte con alguien aunque aún no veas el fruto inmediato de esa relación restaurada, o extender tu mano para ayudar sabiendo que Dios multiplicará. Cada paso es una forma de decir, creo que Dios ya está obrando. Pero también hay errores que debemos evitar. Uno es basar la fe en emociones. Las emociones suben y bajan, pero la fe se mantiene aun cuando el ánimo decae. Otro error es confundir la fe con una especie de magia instantánea. La fe no es un truco que obliga a Dios a responder al instante. Es confianza perseverante que espera en el tiempo perfecto. La madurez espiritual se demuestra cuando seguimos creyendo, aunque el milagro todavía no haya llegado. Por eso es tan importante aprender a declarar con convicción, creo y camino. Lo invisible se abrirá en su tiempo. Esta no es solo una frase motivacional, es un recordatorio de que el reino de Dios se mueve bajo principios distintos a los del mundo. Y en oración podemos decir, Señor, aumenta mi fe y ordena mis pasos. Amén. Esa petición abre el corazón a depender más de Él y menos de nuestra lógica limitada. Cuando elegimos vivir de esta manera, experimentamos que Dios no solo provee cosas, sino que Él mismo se convierte en nuestro pastor. Así lo expresa el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La fe nos conecta con esa realidad. La provisión más grande no es lo que recibimos, sino el mismo Dios caminando a nuestro lado. Y si Él está con nosotros, lo invisible deja de ser un obstáculo y se convierte en un terreno fértil, donde sus promesas florecen en el tiempo correcto. Número 7. Nada me faltará, más que cosas, su presencia. La vida muchas veces nos hace creer que provisión solo significa tener lo material cubierto, la comida en la mesa, el techo asegurado, la cuenta bancaria estable. Sin embargo, hay vacíos más profundos que no se llenan con dinero ni con bienes. El alma cansada, la mente atormentada o el cuerpo debilitado también claman por provisión. Por eso, cuando David dijo en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no hablaba solamente de pan en la mesa, sino de una suficiencia integral. El pastor no solo cuida el exterior, también atiende el corazón, restaura lo que está roto y da paz donde había ansiedad. Fíjate en el detalle de cómo David lo expresa. Jehová, mi pastor. No se trata de un Dios lejano, general y distante, sino de una relación personal, íntima. Él no dijo el pastor, dijo mi pastor. Esa pertenencia abre la puerta a la confianza, porque cuando sabes que tienes un pastor que guía, protege y restaura, puedes descansar en que nada esencial te faltará. Y al decir nada me faltará, no significa que tendrás absolutamente todo lo que deseas, sino que jamás carecerás de lo necesario para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aquí se esconde una enseñanza central. La provisión de Dios no es solo en cosas, es también en dirección, descanso y restauración. El salmista habla de pastos verdes y aguas de reposo porque sabía que un alma inquieta necesita descanso tanto como un cuerpo necesita alimento. Habla del valle de sombra de muerte porque entendía que la provisión de Dios
no es solo para los días fáciles, sino también para las noches oscuras. La presencia de Dios precede a los recursos. Cuando tienes su guía, la manera de caminar cambia, y con ella, la manera en que percibes lo que tienes y lo que falta. Un ejemplo claro es cómo el mismo Salmo describe la provisión en imágenes sencillas pero profundas. Me pastoreará junto a aguas de reposo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La clave no es que el valle desaparezca, sino que en medio del valle está la compañía del pastor. Esa es la provisión más grande, su presencia. Si tienes al buen pastor, puedes atravesar cualquier sombra con paz. Nuestra respuesta a esta realidad debería ser buscar primero su presencia, leer la palabra, orar con sinceridad y apartar momentos de silencio para escuchar su voz son formas prácticas de abrir el corazón a su provisión. Además, aprender a discernir la paz como el primer depósito de provisión es vital. Muchas veces pedimos respuestas materiales, pero la primera señal de que Dios está obrando es la paz que llena el corazón, aun cuando nada alrededor ha cambiado. Esa paz es más valiosa que cualquier cosa que se pueda comprar. El error frecuente es reducir la idea de provisión únicamente a dinero. Hay quienes piensan que si tienen abundancia material, ya lo tienen todo, pero descuidan su alma y terminan vacíos por dentro. Otro error es ignorar el cuidado del interior, buscando solo resultados externos. Dios es un pastor que atiende al ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando reducimos su cuidado a lo visible, perdemos de vista la riqueza de su provisión integral. Por eso, es tan importante afirmar con convicción: con el buen pastor, nada me faltará. Esa declaración no niega las dificultades, pero pone la confianza en que Dios está al mando. Y en oración podemos decir: guíame, restaura mi alma, confirma tu camino. Amén. No es una oración larga, pero sí suficiente para reconocer que nuestra seguridad no depende de recursos limitados, sino de un pastor infinito en amor y cuidado. Cuando el corazón está pastoreado de verdad, se transforma también en un corazón generoso. Ya no vive con miedo a perder, sino con confianza en compartir. Y esa generosidad activa nuevas provisiones. Jesús mismo lo explicó: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Cuando entiendes que Dios es tu pastor y nada te faltará, la escasez deja de controlarte y la abundancia fluye no solo hacia ti, sino también a través de ti hacia otros. Ese es el círculo perfecto de la provisión integral. Recibir de Dios para luego dar con libertad. Número 8. Da y se te dará, del puño cerrado a la mano llena. La generosidad es una llave espiritual que abre puertas que la lógica no puede explicar. Cuando decides dar aún en medio de tu escasez, estás declarando que tu confianza no está en lo que tienes, sino en el Dios que provee. Dar en la abundancia es fácil, pero dar cuando los recursos parecen limitados es un acto de fe que rompe la ansiedad y proclama que el reino funciona con principios distintos a los del mundo. En el reino, la siembra siempre precede a la cosecha, y esa siembra no solo incluye dinero, sino también tiempo, amor, perdón y servicio. En Lucas 6:38, Jesús dejó establecido un principio que sigue siendo vigente. La medida que usas al dar es la misma con la que recibirás. Y no se trata de una devolución mínima, sino de una promesa de sobreabundancia. Una medida apretada, remecida y rebosando. La imagen es clara, como cuando alguien llena un recipiente de grano hasta que no cabe más, lo sacude para que se compacte y aún así sigue rebalsando. Así es la respuesta de Dios a la generosidad. No devuelve de manera escasa, sino desbordante. La enseñanza que encontramos aquí es que la generosidad no empobrece.
Al contrario, activa ciclos de provisión. Cuando compartes lo que tienes, ya sea dinero, alimento o tiempo, lo que estás haciendo es sembrar en un terreno que tarde o temprano dará fruto. Esa es la lógica del reino. No puedes pretender cosechar en un campo en el que nunca sembraste. Y además, dar no se limita a lo material. Ser generoso con tu perdón, con tu paciencia y con tu capacidad de escuchar también son maneras de sembrar en la vida de otros. Cada gesto de entrega tiene un eco que vuelve a ti en la forma de gracia, paz o provisión inesperada. El apóstol Pablo lo enseñó claramente en 2 de Corintios capítulos 8 y 9, donde habló de iglesias que a pesar de su pobreza supieron dar con gozo. Esa actitud fue tan poderosa que Pablo la llamó la gracia de dar. No era la cantidad lo que impresionaba, sino el corazón dispuesto a bendecir en medio de la dificultad. Ese tipo de generosidad es la que Dios multiplica, porque no depende de la comodidad, sino de la fe. Para vivir esta verdad, es necesario cultivar actitudes correctas. Una de ellas es aprender a dar de manera proporcional y gozosa. No se trata de competir ni de impresionar, sino de dar con libertad según lo que Dios ha puesto en tus manos. La otra actitud clave es sembrar donde Dios te ha plantado. Tal vez tu campo sea tu familia, tu iglesia, tu comunidad o incluso alguien que cruza tu camino en necesidad. No ignores esos lugares, porque son los campos donde el Señor quiere que pongas semilla. Pero también hay errores que debemos evitar. Uno de ellos es dar con la intención de manipular a Dios, como si nuestras ofrendas fueran un contrato que lo obliga a responder de cierta manera. La generosidad verdadera no busca controlar, busca reflejar gratitud y confianza. Otro error es dar sin integridad financiera, descuidando compromisos básicos o actuando de manera irresponsable. Dar no significa ser imprudente. La verdadera generosidad se sostiene en la sabiduría y en el orden que glorifica a Dios. Por eso es tan poderoso declarar: siembro con fe, cosecharé en tu tiempo. Esa confesión reconoce que el fruto no llega por azar, sino en el momento perfecto en que Dios decide multiplicar lo sembrado. Y en oración podemos decir: forma en mí un corazón generoso y sabio. Amén. Esta oración no solo pide abundancia, pide carácter, porque la verdadera riqueza no es cuánto tienes, sino cuán libre eres para compartir. El resultado de vivir con esta mentalidad es sorprendente. Al aprender a dar, descubres que también aprendes a vivir más liviano. Ya no acumulas con miedo, porque entiendes que lo que entregas nunca se pierde, se transforma en semilla. Y cuando entregas tu carga a Dios, tu corazón se libera de la ansiedad que impide ser generoso. Dar no es perder, es participar del ciclo divino en el que siempre hay provisión para ti y a través de ti para los demás. Así, el puño cerrado se convierte en una mano abierta y llena, no solo de recursos, sino de gozo y paz que desbordan. Número 9. Suelta el peso. Cuando tú descansas, Dios se mueve. Hay momentos en los que el corazón se siente como si llevara una mochila llena de piedras. La ansiedad, el miedo y las preocupaciones pesan tanto que terminan drenando la fuerza y robando la paz. El salmista nos invita a un intercambio divino: soltar el peso para que sea Dios quien lo cargue. En el Salmo 55:22 leemos esa invitación clara: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No es un consejo motivacional, es un mandato espiritual que revela un principio. O cargas tú o sostiene Él, pero no ambos a la vez. La palabra echa implica transferir por completo, no dejar una parte ni sujetar con la otra mano por si acaso. Es como soltar de verdad una bolsa pesada y confiar en que no caerá al suelo, sino que quedará en manos seguras. Y sustentará habla de sostener firme, de un soporte continuo, no de un alivio momentáneo.
Dios no promete quitar de inmediato todo problema, pero sí promete que, mientras atraviesas el proceso, no te caerás porque su mano te sostiene. Esto nos lleva a una enseñanza clave. La rendición real no consiste solo en orar como desahogo, sino en orar para descansar. Muchas veces confundimos la oración con un activismo espiritual donde repetimos palabras, pero en el fondo seguimos cargando lo mismo. La verdadera oración es rendición. Cuando oras de verdad, sales más ligero, no con la mochila intacta. Y aquí se revela otra verdad. El sostén diario de Dios es más valioso que soluciones instantáneas. Quizás no veas el milagro completo de inmediato, pero sí recibirás la gracia suficiente para resistir cada día. El apóstol Pedro retomó esta misma idea en 1 de Pedro 5, versículo 7 al decir: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este eco del Salmo confirma que el principio no cambió. Dios no nos llamó a vivir controlándolo todo, sino a descansar en su cuidado. La carga se transforma cuando la colocas en sus manos. Deja de ser peso mortal para convertirse en un espacio donde experimentas su fidelidad. ¿Cómo aplicar esto de forma práctica? Una actitud poderosa es nombrar la carga de manera específica. No basta con decir, Señor, ayúdame con todo, sino expresar con claridad, Padre, te entrego mi miedo a quedarme sin trabajo. Te entrego esta relación que no sé cómo manejar. Te entrego mi ansiedad por el futuro. Incluso puedes escribirlo en un papel y luego orar sobre eso como un acto de transferencia real. Otra actitud necesaria es decidir no retomar lo que ya entregaste. Muchas veces decimos que lo pusimos en manos de Dios, pero al rato volvemos a cargarlo con pensamientos de control o preocupación. Esa incoherencia solo aumenta el peso. Los errores que debemos evitar son claros. Uno de ellos es usar la oración solo para desahogarnos emocionalmente, pero sin entregar realmente el control. Eso produce un alivio momentáneo, pero no un descanso duradero. Otro error es sentir culpa por necesitar ayuda. Creemos que si entregamos la carga es señal de debilidad, cuando en realidad es señal de fe. Reconocer que no puedes solo no es fracaso, es sabiduría. Por eso es tan importante declarar con convicción, entrego mi carga, Dios me sostiene. Al decirlo, le recuerdas a tu mente y a tu corazón que ya no eres tú quien carga, sino el Señor quien te levanta. Y en oración podemos decir, Padre, recibo tu sostén hoy. Amén. Esa oración sencilla, hecha desde la confianza, abre la puerta para experimentar la fortaleza divina. El fruto de esta práctica es evidente. Cuando sueltas el peso, empiezas a percibir el sustento de Dios aún en medio del desierto. Nehemías 9:21 lo recuerda al hablar del pueblo de Israel. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó. Si en un lugar de escasez Dios fue suficiente, ¿cómo no será fiel contigo en tu proceso? El secreto está en soltar. Cuando tú descansas, Dios se mueve. Y en ese intercambio perfecto, tu alma encuentra paz, tu mente se calma y tu corazón aprende a confiar en que nunca caminarás solo, porque el que sostiene el universo también sostiene tu vida. Número 10. No faltó nada. Milagros silenciosos en temporadas secas. El desierto nunca ha sido un lugar cómodo. Es árido, desgastante, silencioso y muchas veces desesperante. Sin embargo, es en ese escenario donde Dios ha mostrado con mayor claridad que no siempre quita la prueba, pero sí sostiene en medio de ella. La fidelidad de Dios no se mide solo en los milagros espectaculares. También se revela en esos milagros silenciosos que permiten que cada día sigas en pie. En Nehemías se nos recuerda cómo el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto fue sustentado de tal manera que nada les faltó. Eso no quiere decir que vivieran rodeados de lujos ni abundancia exagerada, sino que tuvieron lo suficiente para cada día.
El vestido no se gastó, los pies no se hincharon. El pan llegó cada mañana en forma de maná. Pequeños detalles que, al sumarse, mostraban un cuidado constante. Eran señales de que, aunque el desierto no desaparecía, Dios seguía presente preservando a su pueblo. La provisión de Dios en el desierto nos enseña que no siempre se manifiesta con abundancia visible, sino con suficiencia diaria. Esa suficiencia no es un recurso de segunda categoría, es la prueba de que Dios conoce exactamente lo que necesitas y lo sostiene en el tiempo correcto. Preserva las fuerzas cuando pensabas que ibas a caer, mantiene tu salud en medio de la debilidad, renueva tu ánimo cuando la esperanza se desmorona. Esa preservación silenciosa también es un milagro. El desierto, además, cumple un propósito mayor: formar el carácter y enfocar el corazón. En la escasez se aprende a valorar lo esencial y a distinguir entre lo que realmente es necesario y lo que es accesorio. Dios usa esos tiempos secos para despojarnos de la autosuficiencia y enseñarnos dependencia. No se trata solo de sobrevivir, sino de dejar que cada día de cuidado divino vaya moldeando un corazón más humilde y agradecido. La historia del pueblo de Israel nos muestra también cómo la guía de Dios nunca faltó. En Éxodo 13, versículos 21 al 22, se describe la nube de día y la columna de fuego de noche que acompañaban al pueblo. No eran adornos, eran recordatorios visibles de que la presencia de Dios no se ausentaba ni en el calor abrasador ni en la oscuridad de la noche. Cada paso en el desierto estuvo marcado por señales constantes de dirección y protección. Vivir bajo este entendimiento nos lleva a cultivar actitudes prácticas. Una de ellas es aprender a contabilizar los milagros silenciosos diarios. Tal vez no veas grandes cambios, pero si miras con atención, descubrirás cómo Dios te ha sostenido. La paz en medio de la tormenta, la fuerza para levantarte una vez más, la provisión exacta en el momento preciso. Otra actitud necesaria es perseverar en obediencia en lo pequeño. El pueblo recibía maná cada día, no para acumular, sino para aprender a confiar. La obediencia en lo cotidiano es la prueba de que realmente crees que Dios es suficiente. Claro que también hay errores comunes en medio del desierto. Uno de ellos es despreciar la suficiencia porque no parece abundancia. Es fácil caer en la queja cuando no se cumplen nuestras expectativas, olvidando que lo que tenemos hoy es en sí mismo una muestra de fidelidad. Otro error es dejar que la fatiga borre la memoria de lo que Dios ya ha hecho. Cuando el cansancio se acumula, la mente tiende a olvidar los milagros pasados, y eso genera incredulidad. Por eso es vital ejercitar la memoria agradecida. Declarar con fe en medio del desierto es una manera de alinear el corazón con la verdad. Decir: en el desierto Dios me sostiene, nada me faltará, transforma la perspectiva. Y en oración podemos expresar: gracias por tu cuidado constante. Amén. Reconocer esa fidelidad renueva la confianza para seguir caminando, aunque la arena parezca interminable. El puente hacia la esperanza está en recordar que cuando lo poco parece insuficiente, en las manos de Dios siempre se multiplica. Así lo demostró Jesús en Mateo al multiplicar los panes y los peces. No fue la abundancia inicial la que hizo el milagro, sino la bendición de Dios sobre lo poco que había. De la misma manera, en tu desierto, lo que hoy parece insuficiente puede ser el terreno donde Dios muestre que su gracia siempre es más grande que tu necesidad. Número 11. Ponlo en sus manos, de no alcanza a sobró. Hay momentos en los que miramos lo que tenemos y decimos: no alcanza, las cuentas no cuadran, las fuerzas parecen pocas, los recursos son limitados. Pero Dios nunca pidió abundancia para obrar, pidió entrega. El milagro no depende de cuánto tengas, sino de en qué manos está lo que decides poner.
Cuando algo pequeño llega a las manos de Jesús, se convierte en más que suficiente. En Mateo 14:19 vemos cómo Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo y luego los partió. Ese gesto esconde un proceso espiritual. Primero, tomar lo poco que alguien entrega. Después, bendecirlo y consagrarlo. Luego, partirlo, porque muchas veces antes de multiplicar, Dios permite un proceso de quebranto que expande y prepara para la abundancia. Finalmente, la multiplicación llega, no para exhibición, sino para suplir la necesidad real de los que esperan. Ese es el patrón divino. Nada que se entrega en sus manos vuelve igual. La enseñanza es clara. La multiplicación siempre viene después de la entrega. Queremos ver milagros sin rendir lo que tenemos, pero el orden del reino es otro. Hasta que no pongas lo poco en sus manos, no experimentarás lo mucho. Y a veces, la primera respuesta de Dios no es multiplicar de inmediato, sino partir. Ese partir puede doler. Una temporada de espera, un cambio inesperado, una pérdida que parece injusta. Pero en ese proceso Dios está preparando algo más grande. Lo que parece fractura es el camino para una provisión que alcanzará no solo para ti, sino también para muchos más. Un detalle hermoso de esta historia es que al final sobraron canastas llenas. La multiplicación no se limitó a cubrir la necesidad básica, sino que fue más allá de lo esperado. Esto nos recuerda que Dios no obra con cálculo frío, sino con generosidad desbordante. Él se complace en mostrar que su provisión sobrepasa las expectativas humanas. Lo que comenzó como insuficiencia terminó como abundancia compartida. Aplicar este principio en la vida diaria implica aprender a identificar lo poco que tenemos y consagrarlo. Tal vez lo poco sea tiempo limitado, talento sencillo, una pequeña cantidad de recursos. No subestimes eso. Si lo entregas en las manos correctas, se transforma. Y no basta con reconocerlo, hay que dar pasos concretos. Como el muchacho que ofreció sus panes y peces, también tú puedes dar un paso de fe con lo que tienes hoy, aunque parezca insignificante. Esa acción abre la puerta para que Dios obre. Los errores más comunes están en menospreciar lo pequeño y en compararse con lo que otros tienen. Cuando piensas que lo tuyo es demasiado poco, te paralizas y no entregas nada. Y cuando comparas tu porción con la de otros, caes en la trampa de creer que Dios solo puede obrar con grandes cantidades. Pero lo que Él busca es un corazón disponible, no una cifra alta. En sus manos, una semilla basta para levantar un bosque. Por eso, declarar con fe, en tus manos lo poco se multiplica, es tan poderoso. Reconoces que la clave no está en ti, sino en Él. Y en oración puedes decir, bendice y multiplica lo que te entrego hoy. Amén. Esa oración sencilla refleja un acto de confianza. Soltar el control para ver cómo Dios transforma lo limitado en abundante. La multiplicación que proviene de Dios no solo llena lo que te falta, también abre nuevas oportunidades y caminos. Él mismo abre puertas que nadie puede cerrar. Esas puertas no dependen de tus recursos, sino de su favor. Cuando aprendes a poner lo poco en sus manos, descubres que la abundancia del reino no se mide por cantidades visibles, sino por el poder de aquel que multiplica lo pequeño hasta que sobra. Número 12. Puerta abierta. Cuando Dios dice sí, nada lo detiene. Hay provisión que se mide en pan sobre la mesa, pero también hay provisión que se mide en puertas abiertas. A veces la respuesta de Dios no es darte más recursos en el mismo lugar, sino abrirte el paso hacia un espacio nuevo que nunca hubieras imaginado. Cuando Él decide abrir una puerta, no importa la oposición, las limitaciones o las voces que intenten frenarte. Nadie puede cerrarla. Esa es la seguridad de caminar bajo su voluntad, porque la autoridad de Dios es absoluta y su palabra es definitiva.
en Apocalipsis 3:8. Jesús mismo dice: «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Fíjate en esa expresión, he puesto. No eres tú empujando, no es tu fuerza intentando abrir, es iniciativa divina. Y lo que Dios inicia, ningún hombre lo puede detener. Además, añade una garantía: nadie puede cerrar. Esto significa que ni las circunstancias, ni la falta de recursos, ni los planes de otros tienen poder para cerrar lo que Dios ha decidido abrir. Esa seguridad debería darnos confianza para dar pasos incluso cuando no lo entendemos todo. La enseñanza central es que no todas las puertas son de Dios, pero la correcta se reconoce porque viene acompañada de paz, propósito y dirección. No se trata de correr tras cualquier oportunidad, sino de discernir cuál es la que Él abrió. Y una vez que esa puerta está delante, el paso que sigue es cruzarla con fe, aunque no tengas toda la claridad. La fe no es esperar a que cada detalle esté resuelto, sino avanzar confiando en que Dios completará lo que comenzó. La Biblia muestra ejemplos claros de esto. Pablo habló de una puerta grande y eficaz que se me ha abierto en 1 Corintios 16:9, pero también reconoció que a veces el Espíritu Santo cerraba caminos para dirigirlo a otro lugar, como ocurrió en Hechos 16, versículos 6 y 10. Esto nos enseña que las puertas abiertas y cerradas también son formas de guía. La fidelidad de Dios no solo se manifiesta en lo que permite, sino también en lo que impide. Una puerta cerrada puede ser protección y una abierta, oportunidad. Ambas vienen de la misma mano. La actitud correcta frente a estas puertas es aprender a discernir con sabiduría. No basta con emoción, necesitamos la confirmación de la paz interior, el respaldo de la palabra y muchas veces el consejo de personas espiritualmente maduras. Y cuando reconocemos que una puerta es de Dios, hay que avanzar sin postergar por miedo. El temor nos paraliza, pero la fe nos empuja a cruzar aunque haya incertidumbre. La valentía no significa ausencia de temor, significa obediencia a pesar de él, pero también hay errores que debemos evitar. Uno de ellos es forzar puertas que no fueron abiertas por Dios, movidos por orgullo o prisa. Cuando tratamos de abrir lo que Él ha cerrado, terminamos en frustración o dolor. Otro error es quedarnos parados frente a la puerta abierta por inseguridad, dudando tanto que nunca llegamos a dar el paso. En ambos casos se desperdicia la provisión que Dios tenía preparada. Por eso es necesario declarar con confianza: camino por la puerta que tú abriste, nadie la cerrará. Esa confesión nos recuerda que el control no está en nuestras manos, sino en las suyas. Y en oración podemos decir: Señor, confirma tu puerta y dame valentía para cruzarla. Amén. Esa oración sincera combina humildad con valentía, reconociendo que necesitamos tanto dirección como coraje. Este principio cierra un círculo perfecto de la provisión de Dios. Desde el inicio, aprendemos a ordenar el corazón buscando primero su reino. Después confiamos en su tiempo, recordando que Jehová Jireh provee en el monte de la obediencia, como en Génesis 22:14. Luego aprendemos a entregar las cargas, descansando en que Él nos sostiene. Y caminamos por fe, seguros de que lo invisible se abrirá, tal como Hebreos 11:1 enseña. Todo esto nos lleva a la última verdad. Cuando Dios abre la puerta, nada ni nadie podrá cerrarla. Esa es la mayor seguridad de un corazón que confía en la fidelidad de su Señor. Hoy hemos recorrido un camino de fe que nos recuerda que la provisión de Dios es integral, constante y perfecta. Aprendimos que no todo depende de lo que tenemos, sino de en quién confiamos, que entregar la carga trae descanso, que la fe abre lo invisible y que cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Este mensaje no es teoría,
Es una verdad que puedes experimentar en tu vida diaria. Tal vez ahora estés en medio de un desierto, o quizá tengas lo poco en tus manos y pienses que no alcanzará. Pero recuerda, el mismo Dios que sustentó a su pueblo en el desierto sigue siendo fiel hoy. Él conoce tu necesidad, te acompaña en tu proceso y te abrirá el camino correcto en su tiempo perfecto. Te invito a escribir en los comentarios una frase de confianza como "Mi provisión viene de Dios". Suscríbete al canal, dale like a este video y comparte este mensaje para que más personas sean fortalecidas en la fe.